Buenos días, mi nombre es Michelle Tuba, estudiante de diseño gráfico. Hoy les venimos a hablar sobre la teoría de la Gestalt. La teoría de la Gestalt depende de cómo nuestro cerebro interpreta las cosas, y es aquí donde entran las 7 leyes de la Gestalt, que nos dicen que el cerebro percibe ciertos elementos y los relaciona entre sí. Comenzamos con la ley de la semejanza. Es cuando tu cerebro separa elementos que se parecen en grupos diferentes. Aquí veremos dos casos. Cuando los elementos son iguales y por lo tanto es un solo grupo, y cuando los elementos son iguales pero su color es diferente, el cerebro no lo capta como si fuera el mismo grupo, sino como si fueran dos grupos diferentes, aunque estén unidos, estén a la misma distancia y sea el mismo elemento. Esto no puede solamente incluir el color, eso también puede variar dependiendo de la forma del tamaño, forma, textura, etc. El uso de la semejanza, de la ley de la semejanza, en la vida cotidiana tiene muchos usos, pues, principalmente en la publicidad. Por ejemplo, en una página web, en un anuncio, en una revista, en un diseño, los productos más parecidos o del mismo grupo, como de lo que sirve para lo mismo o parecido, se agrupan en un solo segmento. También sirve mucho para, por ejemplo, la decoración de interiores. Cuando pones muebles parecidos, del mismo color, del mismo estilo, adentro de una casa, tu cerebro lo ve de una forma más armoniosa. También está la resolución de problemas, ya que con la ley de semejanza podemos ver como actitudes que se repiten mucho para resolver problemas. También está en las relaciones interpersonales, ya que nosotros como que tendemos a unirnos o a crear una conexión más fácil con personas con nuestro mismo gusto, por así decirlo. Y se nos hace más fácil una comunicación o una conexión con esa persona. Muchas gracias por su atención. Salas, y yo le vengo a hablar sobre la ley de la continuidad. La ley de la continuidad establece que tendemos a percibir elementos que siguen una línea curva o recta como conectados, incluso si hay interrupciones. En otras palabras, nuestro cerebro prefiere ver patrones completos, continuos, en lugar de ver los elementos por separado. Como por ejemplo, si ves una línea entrecortada, nuestro cerebro la va a completar. Esto es importante ya que facilita la comprensión del trabajo, guía la atención del espectador a través de la composición y mejora la estética. Esto puede aplicar tanto en el diseño como en la psicología, ya que ayuda a entender cómo percibimos nosotros el ambiente, y en el marketing con la información visual de los logotipos, anuncios y otros materiales. ¿Qué es el cierre o principio de cierre? El principio de cierre es uno de los fundamentos presentes en la teoría de Gestalt, el cual trata de describir cómo la mente humana tiende a completar figuras a pesar de que hayan partes faltantes de esta misma. Las representaciones gráficas se han utilizado múltiples veces para analizar la psicología y la evolución del cerebro. La definición y relación entre patrones que tenemos es la responsable de esto. El cerebro siempre va a tender a acercarse a lo conocido y a relacionar una cosa con la otra. Esto lo podemos ver en situaciones como el dibujo de un círculo, el cual tenga un hueco en medio, o como en las siguientes imágenes, las cuales he realizado por mi propia cuenta. Podemos observar un rostro en la imagen de abajo y un panda en la imagen de arriba. Podemos observar claramente que en la imagen del rostro hay partes faltantes completamente, ya sea del cuello y la parte superior de la cara, y a pesar de esto podemos reconocerla como una figura que podría estar completa, y nuestro cerebro asume que esa parte está ahí. O mucho más claramente y de una manera más profesional, el logo de WWF, el cual posee la representación pictórica de un panda. Podemos notar como si hubiese una línea imaginaria que cierra la parte de la figura de la cabeza de este panda. De esta manera, el cierre es uno de los fundamentos principales de la teoría de Gestalt. Mi nombre es Diego Cano
y soy estudiante del Instituto Antonio José de Sucre. Muchas gracias por su atención. La ley de proximidad es un principio de la psicología de Gestalt que establece cómo los elementos que están más cerca uno de los otros tienen que ser percibidos como un grupo o una unidad. Esta ley se basa en la idea de que nuestra mente organiza la información visual de tal manera que facilita la interpretación y comprensión del entorno. Un ejemplo de la psicología de Gestalt se encuentra en los estantes de los supermercados. Los productos relacionados, como son los cereales, la leche están ubicados o colocados cerca de los estantes para que los compradores puedan encontrar lo que necesitan muchísimo más fácil. Otro ejemplo de la psicología de Gestalt se encuentra en las señalizaciones en los parques. Las señales que indican diferentes áreas de un parque, como son las zonas de picnic, los infantiles y los senderos, suelen estar ubicados cerca de uno de los otros para que los visitantes puedan identificar fácilmente las zonas disponibles o las opciones disponibles. Por último, en un concierto, en un festival, las entradas, los controles y la seguridad y los accesos suelen estar organizados en una área cercana para facilitar el flujo de las personas. La ley de la figura y fondo es uno de los principios fundamentales de la teoría Gestalt, que se centra en cómo percibimos y organizamos la información visual. Este principio establece que al observar una imagen, nuestra mente automáticamente distingue entre una figura, que es el centro principal de atención, y el fondo, que es el contexto que rodea la imagen. ¿Cómo funciona la ley de la figura y fondo? Funciona de la siguiente manera. La focalización de la atención. El primer paso que realiza nuestra mente al colocar la atención en un estímulo visual concreto. Esto significa que identificarnos con un objeto o figura destaca sobre el resto de la imagen. La interpretación de la figura. Una vez que hemos situado nuestra atención en una figura, nuestra mente comienza a interpretar y dar significado a este objeto. Este proceso se basa en experiencias previas y conocimientos almacenados en nuestra memoria. Diferenciación del fondo. Después de identificar la figura, el resto de la información visual se percibe como el fondo. Este fondo proporciona contexto y ayuda a definir los límites de esta figura, pero no es el foco principal de atención. Un ejemplo de la ley y de figura y fondo. Un ejemplo de esto sería el jarrón de rubí. Este ejemplo es un famoso ejemplo donde se puede ver un jarrón blanco en el centro de la imagen, pero si observamos de otra manera se puede ver dos perfiles de caras negras enfrentadas. Dependiendo de cómo se enfoque la atención, el jarrón puede ser la figura y las caras el fondo, o viceversa. Y otro ejemplo sería el texto sobre un fondo. Cuando lees un texto en una página, las letras son la figura y el papel en blanco serían el fondo. Es el fondo. Tu mente automáticamente distingue las letras del fondo para facilitar la escritura o la lectura. Siguiendo la línea de ideas, hoy hablaré sobre la simetría y el orden. La simetría se refiere a la disposición equilibrada de las partes de un objeto, siendo percibidas como más atractiva y estable. Esta preferencia puede tener raíces evolutivas, ya que la simetría a menudo se asocia con salud y bienestar. Ahora, por otra parte, el orden se manifiesta a través de conceptos como la proximidad, la similitud y la continuidad. La proximidad indica que los elementos cercanos se ven como un grupo. La similitud sugiere que objetos con características comunes son relacionados, y la continuidad implica que la mente sigue líneas y formas de manera fluida. Estos principios tienen aplicaciones prácticas en el diseño gráfico y la arquitectura, donde la simetría y el orden ayudan a crear composiciones visuales atractivas y efectivas. Esa fue toda nuestra exposición. Muchas gracias.